Vamos al capítulo 50 del libro de Isaías. Hoy vamos a enseñar Isaías 50. Ya hemos recorrido 50 capítulos del libro de Isaías. ¿Quieren un poquito de luz aquí adelante para que lean su Biblia o todos la leemos ahí? Acá enfrente, así más romántica la onda, ¿sí? Más romántico así. Si es que la luz da más calor también, ¿eh? Bueno, en este capítulo Isaías comienza a hablar de sí mismo, pero en una manera profética también va a estar haciendo una referencia al ministerio del Mesías a futuro. Y aquí el punto, aparte de que habla de Dios, hay una acusación desde el capítulo anterior del pueblo hacia Dios que dice que Dios nos ha abandonado. ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo: ¿se podrá olvidar la madre del hijo que llevó en el vientre, que engendró? Dice, pues, y aunque ella se olvidara, dice, yo no me olvidaré de ti, ¿no? Dándole respuesta al pueblo. Pero aquí vamos a ver, hay varios temas. Vamos a comenzar del verso 1 al 4, por favor. Acompáñeme. Dice: así dijo el Señor, ¿qué es de esta carta de repudio de vuestra madre a la cual yo repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que vuestra iniquidad sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque vine y nadie apareció, llamé y nadie respondió. ¿Ha llegado a cortarse mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi represión hago secar el mar. Torno los ríos en desierto, hasta pudrirse sus peces y morirse de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos, y torno como saco de silicio su cobertura. El Señor Dios me dio lenguas de sabios para saber dar en su sazón palabra al cansado. Despertaré de mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, que nos ayudes a interpretarla, a entenderla, a guardarla en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo a ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comenzamos con unos versículos algo extraños, ¿no? Dice que se le dio una carta de repudio a vuestra madre. Dice, pero está preguntando, la cual yo repudié. Para poder entender esto bien, quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6, verso 3, y ahí vamos a comenzar. Verso 6, perdón. No, Jeremías 3, verso 6. Aquí está cambiado. ¿Estamos ahí? Ok, entonces Jeremías 3 del 6 al 10 dice: y me dijo el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y lo vio la rebelde de su hermana Judá, que yo la había visto, que por todas partes, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo le envié y le di carta de repudio. Y no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y se adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, la rebelde de su hermana Judá nunca se tornó a mí de todo su corazón, sino que mentirosamente dijo el Señor. Wow. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, comienza diciendo Dios, haciendo dos preguntas, ¿no? El pueblo de Dios en un momento se quejó de que Dios los había abandonado, como si se hubiera divorciado de ellos de manera arbitraria. Entonces el profeta comienza con una pregunta, y la pregunta es: ¿creen que fue injusta mi separación con Efraín? ¿Quién es Efraín? Las 10 tribus del norte, ¿ok? A la que acabamos de leer que se le dio ¿qué? A Israel. Se le dio ¿qué?
carta de repudio, es decir, una carta de divorcio. Dios les dio carta de divorcio a la casa de Israel, a las 10 tribus del norte, ¿ok? ¿Sí? Y luego dice, ¿de dónde sacan que yo soy injusto? Dice que alguien me muestre que soy injusto. Hay una carta de divorcio para las tribus del norte. Es una carta de repudio. La causa de esa carta de repudio fue que su infidelidad. Dios habla de fornicación, una fornicación espiritual, es decir, que estaban amando a ídolos falsos. En los árboles, ahí estaban las imágenes de Acera, en los árboles frondosos, y el pueblo de Israel estaba cometiendo este tipo de infidelidad para con Dios. Y esto lo sabían los de Judá, las otras 2 tribus del sur. Pero en vez de arrepentirse, siguió el ejemplo de su hermano mayor, de Israel. Y no solo eso, sino que fue más allá todavía. Entonces vemos que sí había una carta de divorcio. ¿Para quién? Para el reino del norte, pero aún no para Judá. Y la carta que Dios dio a Israel, Dios no la dio de una manera que lo haría un hombre, por cualquier cosa, sino por la infidelidad de Israel. Cuando habla de esta madre a la que se refiere la pregunta primera, la mayoría opinan que serían las 10 tribus de Israel, ya llevadas en cautiverio. Madre en el sentido del lazo familiar de estas 2 tribus pequeñas. Y ahora la pregunta es para las 2 tribus restantes. La carta de divorcio en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se le daba a una mujer. Una mujer no podía dar carta de divorcio, pero un hombre sí daba carta de divorcio. Y cuando el esposo por algún motivo consideraba que ya debía dejar de ser su esposa, hacía esta carta de divorcio, se la daba y se acababa todo. Así de fácil. Y eso ya era un poquito más difícil, porque Moisés dio la carta de divorcio para hacer que el trámite fuera un poquito más difícil de divorciarse de una mujer, porque había cientos de motivos por los cuales se podía divorciar un hombre. Por eso se da esta regulación de la ley de Moisés. Pero bastaba con que un hombre dijera 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio, y ya quedaba anulado el matrimonio, por lo que él quisiera. Porque no me gustó la sopa, porque no lavas bien, o porque ya encontraron una que me gusta más. Así de fácil, ¿ok? Moisés da esta carta para hacer que fuera un poquito más difícil, pero Dios dice, yo no me divorcié de ustedes como lo hace un hombre. Yo no lo hice en manera arbitraria. Y luego pregunta, ¿quiénes son mis acreedores? Otra pregunta. Y esta tiene que ver con el hecho de que algunas mujeres con carta de divorcio eran vendidas como esclavas por el esposo. Obvio, sacaba una lana también de eso, ¿no? Aparte de que ya la corría de la casa, la vendía como esclavo. Entonces aquí tenemos 2 preguntas. Y es como decir que Dios les está diciendo, ustedes me están calificando a mí de injusto, de que les di carta de repudio a los de Israel. Dice, pero ¿saben qué? No se hagan las víctimas, no se hagan tontos. Ustedes saben que yo di la carta, pero no la di con alevosía, como lo hacen los hombres. No fue porque me gustó alguien más, o porque ya no me gustó cómo servían la sopa, ¿no? Yo no los vendí como esclavos. Lo que pasó es que ustedes se vendieron solos. Las causas de la separación, dice, entre nosotros son ustedes mismos. Ustedes, igual que las 10 tribus de Israel, que ya están separadas de mí, están así, separados de mí, a causa ¿de qué? De sus rebeliones. Dios amaba a este pueblo y lo sigue amando, y aún así le seguía amando y le seguía demostrando su amor. Pero llegó un momento en que tuvo que decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegaste. Ya te aguanté muchísimo tu idolatría, tu fornicación, ¿no? O sea, tus amantes, tus ídolos. Ya no puedo seguir contigo, a menos que haya un arrepentimiento genuino. Esto es algo... La Biblia dice en el Nuevo Testamento, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?
Y luego dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo espiritual. O sea, no hay ninguna circunstancia externa que te pueda separar del amor de Cristo. ¿Sabes qué es lo único que te puede separar del amor de Cristo? Tu infidelidad. En esta vida, la única persona que te puede separar de quien te ama, ¿sabes quién es? Tú mismo. Así después dice, es que ya no me quiere. ¿Por qué será que ya no te quiere? La única persona que puede alejar a la persona que te ama eres tú mismo. No hay más. Ni le busque. No, pero es que si alguien deja de amarte es porque tú lo provocaste. Y luego en el verso 2, Dios dice, el profeta dice en la voz de Dios, ¿me puedes bajar poquitito monitor, Max, por favor? Monitor. En el verso 2 dice Dios, vine y no encontré a nadie. No había nadie, nadie me respondió. Eso es muy triste. Dios visita a su pueblo y nadie, no encuentra a alguien que le amara o confiara en él profundamente. Nadie tomó en cuenta lo que Dios decía, nadie quiso escuchar. No quisieron escuchar a los profetas. Nadie respondía. Dios los estuvo llamando al arrepentimiento, profeta tras profeta y tras profeta, a confiar en Él, pero estos no escuchaban. Ya estaban endurecidos de su corazón y fueron tras ídolos, prefirieron ir tras ídolos y prefirieron hacer alianzas con Egipto y Etiopía, con Tiro, con otras naciones, y ahora estaban pagando las consecuencias de haberse separado de Dios. Y Dios les dice, ¿qué creen que yo no los podía librar de esto? ¿Que no tengo el poder para librarlos? Tenían que ir a buscar ídolos, tenían que ir a buscar alianzas con otros. Y eso es lo que hacemos también como creyentes, ¿no? A veces dejamos de confiar en Dios para ir a buscar en nuestros propios recursos la salvación de Dios en una situación. Y el profeta continúa haciendo preguntas de parte de Dios al pueblo que confió más en sus alianzas, en sus ídolos, más que en Dios. Dios los había podido librar de cualquier cosa, de cualquier ataque, de cualquier enemigo, pero no confiaron y recurrieron a sus propios recursos y a sus dioses falsos. Dice Dios, a mí ya nadie me escuchaba. Yo vine y nadie respondió, no encontré a nadie. Y luego comienza a dar sus atributos. Dios dice, yo hago secar el mar, yo seco los ríos. Comienza con un recordatorio de su poder, de las cosas que el pueblo sabía. Recuerda la historia del pueblo en Egipto y cómo lo sacó de ahí, y describe cómo Él puede quitar la luz del sol, de las estrellas y de todo, como lo hizo cuando fue la crucifixión de Cristo y como lo hará cuando venga la segunda venida de Cristo. Y luego dice el verso 4, el profeta comienza a hablar de sí mismo. El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber dar en su sazón palabra al cansado. ¿Ves? Y aquí en una forma está hablando Isaías del mismo, toma un rumbo diferente, comienza a hablar de sí mismo, pero en un sentido profético está hablando de Jesús, y ahorita vas a ver por qué. Primero comienza diciendo que me dio lengua de sabios, es decir, palabras de sabiduría. Estas palabras, ¿para quién serían? Para el cansado. Y esto me recuerda mucho cuando Jesús dijo que vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo les daré descanso. Aunque literalmente Isaías está hablando de él y su ministerio, en un doble contexto está hablando de Jesús a futuro también. Otra cosa que Dios haría en este siervo, que es Isaías y que también es Jesús, sería despertar su oído para oír con sabiduría, es decir, para oír con sabiduría la palabra de Dios. Una cosa es que tú escuches la palabra de Dios sin entendimiento, y otra cosa es que Dios te dé el entendimiento para oírla con sabiduría. ¿Okay?
Lo que el profeta está diciendo, todo lo que yo digo viene de parte de Dios. Cada mensaje que el profeta compartía con el pueblo de Dios venía de Dios, y cada mensaje que se comparte con la congregación debe venir de Dios. Y dice, Él prepara mi oído para escuchar, para entender. Así es de que es muy importante, hermano, estar listo para venir a escuchar un mensaje que viene de parte de Dios, porque no es lo mismo escuchar y quedarse sin entender. Tenemos que tener dispuesto el corazón y la mente para escuchar el mensaje de Dios. Ahora dice, fíjate aquí, esto es muy interesante, el verso 5 y 6. El Señor Dios me abrió el oído y no fui rebelde y no me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los peladores, no escondí mi rostro de las injurias y esputos. ¿De quién está hablando ahora? Literalmente parece que está hablando de él, pero aquí mira lo que tiene que ver. Abrir el oído, ¿con qué tiene que ver? Abrir el oído. ¿Con qué tiene que ver? No, fíjate bien con qué tiene que ver. Aquí tiene que ver con la ley en cuanto a los esclavos. Y estos son una clara mención a Jesús como Mesías. Abrir oído está relacionado con esa ley. El esclavo que era vendido a un amo tenía que trabajar por 6 años, y se podía casar y podía tener hijos y permanecer en la casa del amo, y al 7º año el esclavo se podía ir libre, pero tenía la opción de que, porque si él se iba, tenía que dejar a los hijos nacidos en esa casa como pertenencia del amo. Entonces muchos, porque ya habían formado una familia o por amor a ese amo o por el tiempo que habían trabajado con él, tomaban la decisión de quedarse como esclavo de por vida en manera voluntaria. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bueno, se hacía una ceremonia en donde los jueces de la ciudad o los ancianos de la ciudad se presentaba el esclavo voluntariamente, y entonces le abrían el oído con un clavo o algo así, es decir, lo clavaban del oído a un poste o a la casa o a la puerta del era una ceremonia simbólica, y después le perforaba, ya que le perforaban la oreja, él se ponía una arracada o un arete que indicaba que era esclavo por su voluntad. Eso quiere decir abrir oído, esa cultura de ponerse aquí. Así es de que cuando alguno dice, ay no, que no debes perforarte, que no sé qué, bueno, pues desde tiempos antiguos ya se perforaban israelitas para demostrar su amor a su amo. O sea, eso quiere decir, soy esclavo por voluntad propia de mi Señor. Ahora dice, no fui rebelde ni me volví atrás. Estas características estaban en Isaías. Era un esclavo de Dios por voluntad. Pero el siguiente verso complementa, y obvio está hablando también de Jesús. Es decir, estos versos presentan las verdades, las características de un siervo de Dios. Y el ejemplo más grande de un siervo de Dios es ¿quién? Jesús. Y luego viene el verso 6, aquí ya claramente se ve que está hablando de Jesús, aunque también está hablando de los sufrimientos de Isaías, que según la tradición murió como aserrado, no cortado a la mitad en un árbol, lo cortaron vivo. Entonces aquí ya claramente se habla de los sufrimientos de Isaías, pero hace énfasis en Jesús. Dice, mi cuerpo di a los heridores, y el castigo, eso nos recuerda el castigo de Jesús con látigos. Luego mis mejillas, las bofetadas que le dieron todos, ¿no? Donde dice mi barba, perdón, a los peladores. En otras dice algo de mi barba, no recuerdo la palabra, pero bueno, el caso es que le arrancaban la barba hacia Jesús a jalones. Y esputos quiere decir escupitajos. ¿Quién le pasó todo esto? A Jesús. Y es el siervo de quien está hablando. Porque el Señor Dios, dice el 7, me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos los que ellos como ropa de vestir se envejecerán y los comerá la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor? Oiga la voz de su siervo, el que anduvo en tinieblas, y el que careció de luz, confíe en el nombre del Señor y recuéstese sobre su Dios. Luego hay un verso 11. ¿Hasta ahí llegamos?
No, 11. He aquí que todos vosotros encendiste fuego y estáis cercados de centellas. Andad a la lumbre de vuestro fuego, y a las centellas que encendiste de mi mano os vino esto, en dolor seréis sepultados. ¿Ok? El verso 7 sigue hablando de Jesús. Dice: puse mi rostro como ¿qué? 7. Como pedernal, es decir, como piedra, sin expresión. Jesús, en el proceso de juicio, no se defendió, no habló, no dijo nada, no se quejó. Pudo haber destruido a todos en ese momento, pero solamente se quedó de una pieza y confió en Dios, que le daría la fortaleza para salir adelante. Y esto es como un símbolo. Lo mismo aplica al Señor Jesucristo. Sería sostenido por Dios el Padre, permitiéndole cumplir con su misión fundamental de salvación. Ni los golpes ni los insultos lo hicieron renunciar a su misión. Ahora renunciamos por cualquier cosa, ¿no? En cualquier ministerio, que porque es que renunciamos, pero Dios aguantó todo. Jesús aguantó todo por amor a nosotros. No hubo que él lo hiciera renunciar a su plan de salvación, a la misión que Dios le había dado. Y luego dice: el que me salva está cerca, cerca de mí está el Salvador. Está diciendo, está por llegar. Y es una invitación a un juicio. El Señor les dice al pueblo: ¿de qué me van a acusar? O sea, ustedes me están acusando de ser duro, de haberlos divorciado, de que los abandoné. Dice: ¿de qué me van a acusar a mí? El que tenga alguna demanda en contra mía o queja, pues que se acerque y exponga su queja. Y eso fue lo mismo que pasó en el juicio de Jesús. Cuando Jesús lo estaban juzgando, él dijo: ¿qué culpa han encontrado en mí? ¿No? O sea, señálenme el pecado que he cometido. Nadie le pudo decir nada. Inventaron cosas, pero Jesús dijo: ¿de qué se me acusa? O sea, díganme. Luego dice: ¿quién hay que me condene? Eso Jesús también lo dijo delante del Sanedrín. Dijo: ¿de qué me están acusando? O sea, ¿cuál es el delito? ¿Quién hay que me condene? El siervo está confiado en la ayuda de Dios. ¿Quién me va a acusar? El siervo insiste al pueblo: levanten sus demandas. A ver, si yo soy tan injusto como ustedes están diciendo y creen que la carta de divorcio no tuvo justificación, díganme qué es lo que yo hice mal. O sea, ¿de qué me van a acusar? Dios les está pidiendo: y si alguien tiene de qué acusarme, que venga y entremos en juicio. Lo mismo que Jesús dijo a sus acusadores. No encontraron ningún pecado en él. El mismo Pilatos dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? No encuentro pecado en este hombre, no encuentro el delito. Pero todos decían: ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Wow. Y Jesús termina el profeta diciendo: si ustedes están buscando de qué acusar a Dios, si ustedes están buscando pretexto para justificarse, porque lo hacemos muchísimo, ¿no? ¿Cuántos no le hemos echado la culpa a Dios de nuestra situación? Y Dios dice: ¿estás seguro que soy yo o eres tú? Porque lo único que yo he hecho es bendecirte, amarte, cuidarte, protegerte, darte todo. Y tú lo único que has hecho es dedicarte a desobedecerme, a ser rebelde, a andar en tu rollo. Entonces, ¿quién se separó? Yo di una carta de divorcio, pero porque ya era demasiado. Pero no te la di porque me quería ir con otra. Te la di porque era lo que merecías. Dice: ahora, ¿de qué me vas a acusar? Y si tratan de acusarme y están buscando justificaciones para traer demandas en mi contra, lo único que van a hacer es se van a hacer viejos, como se envejece la ropa. Porque no van a encontrar argumentos en mi contra, dice Jesús, dice el profeta, de parte de Dios. Y está hablando de Jesús. No encontraron nada en Jesús, todo fue una mentira. Y luego, verso 10, una pregunta directa del profeta. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor? Al pueblo directamente le dice: ya están
súper mal el pueblo, todos desviadotes, pero totalmente. Le dice: ¿quién de todos ustedes tiene todavía temor de Dios? La respuesta sería: pues creo que ya nadie. ¿Hay aquí alguien que tema a Dios? Y pregunta Isaías, y luego dice: bueno, pues si alguien teme a Dios, oigan la voz de su siervo. Isaías dice: si temen a Dios, escuchen mi mensaje. Si temen a Dios, escuchen las palabras de Jesús. Y no solo eso, obedézcanlas. Hagan lo que Jesús dice. Hagan lo que la palabra de Dios dice. Porque decimos: tememos a Dios, pero no hacemos nada de lo que Dios dice. Obvio, la respuesta era que ya nadie tenía temor de Dios. Y eso está pasando en todos lados ahora también, La iglesia se ha tornado en un club. Las iglesias ahora son mercadotecnia, son cosas como esas, pero ya no hay un temor fuerte de Dios, en donde se obedezca la palabra de Dios. Pero es una invitación para ellos, porque dice: si alguien teme a Dios, oiga la voz del Señor. Dice: el que anda en tinieblas, el que todavía está ahí, el que careció de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese sobre su Dios. Es una invitación a salir de esa oscuridad. Dice: salgan de esa oscuridad, vengan a la luz y apóyense en Dios. Y termina diciendo algo terrible, ¿no? Es un capítulo muy cortito. Nos vamos a ir pronto, porque con todo este rollo, pues bueno, ya sabrás, aquí no la pasamos. Y termina aquí con una declaración bastante fuerte. Y dice: ustedes creen que andan en luz, pero la luz en la que ustedes andan es una luz que ustedes mismos creen que encendieron. Es una luz falsa. No es la luz de Dios. Está hablando de una antorcha que ellos encendieron. Se llenaron de antorchas. Y las luces que ellos estaban buscando, esas antorchas que ellos encendieron, están cercados de centellas, es decir, de antorchas, a la lumbre de su propio fuego. ¿Qué pasa? Ellos estaban confiando en ídolos, en alianzas, y esas eran las luces bajo las cuales ellos querían andar, luces que ellos mismos habían encendido. No era la luz de Dios, era un fuego extraño. ¿Se acuerdan qué pasó cuando los primeros levitas quisieron hacer un showzazo ahí en el tabernáculo y ofrecieron fuego extraño a Dios? ¿Qué pasó? Los consumió. La primera vez que inauguraron el altar, ¿se acuerdan? Que se les ocurrió hacerlo diferente. Dijeron: ¿y si le ponemos un poquito más de sabor acá para que se vea más chido? Y ¡pum! Estos igual estaban encendiendo fuego extraño, no era la luz de Dios. Dice: ¿ustedes creen que andan en luz? Hay mucha gente que cree que anda en luz porque hace ciertos rituales, o cree que anda en luz porque así asiste a una iglesia, o porque tiene una religión, o porque es buena gente. Esa no es la luz de Dios. Fueron tras alianzas, y Dios le dice: ¿saben qué? Como su luz es falsa, es luz propia, es luz que ustedes encendieron, es una fogata que ustedes hicieron, pero no es la luz de Dios. Les voy a decir lo que viene para ustedes. A causa de su rebeldía. ¿Qué es lo que viene para ustedes? Dice: van a ser en dolor, seréis sepultados. Wow. Morir sin Dios. Y cuando una persona muere sin Dios, son sepultados en dolor. ¿Alguna vez ha ido a un funeral de alguien que no es cristiano? Hay mucho sufrimiento, porque hay incertidumbre, no saben qué va a pasar con esa persona que ya se fue. Pero cuando tú asistes a un funeral de alguien que creyó en Dios,
que seguramente todos ustedes han ido a uno, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas? Súper diferentes, ¿no? La gente canta y hacen alabanzas. Digo, hay tristeza y también una que otra lágrima, pero no es como se ve en otros lugares cuando muere la gente sin Dios, iluminados por una luz falsa. La única luz que puede encender la luz del hombre, el fuego del hombre, es la luz de Dios. Y la semana pasada, el domingo, hablamos de la luz de Dios, ¿no? Dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, ¿ustedes son qué? La sal y la luz de la tierra. Esa es la luz de Dios. Y hablé de que somos iluminados por la luz de Dios. No busquemos otras luces, no encendamos fuego extraño y pretendamos andar en luz, porque la única luz, la luz verdadera, es la de Dios. Es la única que puede iluminar el camino de regreso al Padre. Amén. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. Dios te bendiga.